Muy buenos días, jóvenes alumnos. Damos la bienvenida una vez más a esta sesión y hoy vamos a dar inicio ya a lo que es, ¿no? La continuación, mejor dicho, la continuación de nuestro segundo bimestre del curso de biología. Bien, empecemos. Estábamos viendo lo que es ciencia y dentro de lo que es ciencia estábamos viendo ya la historia, ¿no? La historia de grandes aportes, conocimientos de los personajes que hicieron la explicación de los fenómenos y que hoy en día nos sirve y son herramientas, armas muy poderosas, ¿no? Continuemos entonces la historia. Vamos a hablar, por ejemplo, de Lázaro Spallanzani, quien propuso que la digestión es un proceso químico y no mecánico. Si uno habla de digestión, está hablando del aparato digestivo que me permite procesar el alimento. Y la palabra digestión significa simplemente destrucción, que vamos a ver más adelante. Rudolf Virchow está muy emparentado con la teoría celular, quien aporta, aparte de lo que se dice, que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, solo una célula puede originar a otra célula. División celular, ¿no? Severo Ochoa describió el mecanismo de la síntesis del ADN o ARN y o ARN, que bueno, es un gran aporte en el sentido de saber que estas sustancias podían duplicarse y sobre todo el ADN, ¿no? Siendo el material genético hereditario, y entender cómo pasaba la información de una persona a otra o del padre a su descendiente, a sus hijos, mejor dicho. Camilo Golgi descubrió los dictiosomas, que es un nombre que se les da a un organelo de las células llamado aparato de Golgi, justo en honor a su nombre, ¿no? Y su innovador método de tinción, gracias a la coloración que él hacía, pudimos ver el mundo de la anatomía microscópica que vendría a ser el estudio de los tejidos. Ulises Aldrovandi creó el Jardín Botánico de Bolonia. Detalló en sí el estudio de las plantas. Hizo gran aporte en conocer, ¿no?, las características de una planta, el ciclo de una planta. Marcello Malpighi, este nombre suena Malpighi a unas estructuras del riñón, ¿no? Observación de los capilares, comunicaciones arteriovenosas del pulmón y bronquios. Una descripción de cómo era la irrigación, ¿no?, de estos órganos, básicamente un aporte a la medicina. Si vemos acá la imagen, acá hay un conjunto de colorantes, frascos que permiten hacer la tinción de los tejidos. En los laboratorios, por ejemplo, uno va y se hace análisis de sangre para ver cómo está la composición celular. Y entonces se hace un extendido de sangre en una lámina y finalmente se utilizan los colorantes adecuados para distinguir cada uno de estas células y bajo la cantidad saber el número, poder predecir qué nos está haciendo daño. Muy interesante.
También se habló del proceso de la digestión, ¿no? Las palabras mecánica y química. Nosotros recordamos que cuando comemos nuestro alimento, este llega a la boca y actúa con la saliva para hacer una destrucción, aparte de los dientes, que es una digestión mecánica, destrucción mecánica. También la saliva tiene alguna sustancia que se llama enzimas, que hace una digestión química, una destrucción química. Luego la mezcla de todo ello se llama bolo alimenticio, que va a ir pasando por los diferentes órganos, esófago, estómago, y en el estómago va a ser la mezcla con el jugo gástrico para hacer también una digestión mecánica con los movimientos de estas vísceras y la química con las enzimas que puede haber a nivel del jugo gástrico. Y toda la mezcla se llama quimo. Y finalmente llega al intestino, donde se mezcla con los otros jugos, donde ya netamente la digestión es química por enzimas, y toda la mezcla se llama quilo y está listo para pasar a la sangre. Al menos lo que puede ser asimilable, ¿no? También se habló que las células tienen la propiedad de dar, ¿no? La propiedad de que una célula origina otra célula. Por ejemplo, esta célula hija crecerá, alcanzará el tamaño adecuado y luego tomará la decisión de dividirse, se estira y va a ser una constricción una vez repartido el material genético. Se estrangulará y dará origen a otra célula. Y así se repite el ciclo. Una célula origina a otra célula. Esta es la molécula de la doble hélice del ADN, que cuando quiere dividirse, justo en la anterior figura, para dividirse la célula del ADN también se tiene que dividir, entonces se parte esta hélice y de cada uno de esos hilos se crea un nuevo hilo para complementarlo y así tener la duplicación del DNA o ADN. Gran descubrimiento. También se habló de la circulación pulmonar a nivel de anatomía. Sabemos que tenemos dos pulmones, izquierdo, derecho, que el corazón tiene un contacto directo con estos pulmones a través de sus vasos sanguíneos para poder oxigenar el aire y liberarlo del CO2 y luego retornar a esta bomba para que él tenga la fuerza necesaria y volverlo a impulsar a nuestros tejidos y puedan llenarse otra vez de oxígeno, que es fundamental para nuestra vida. Los descubrimientos que hicieron estos señores nos hicieron conocer mucho más el mundo. O los botánicos, ¿no? Que hicieron los jardines. Acá podemos ver un orden, ¿no? Conociendo las características de cada planta, cómo alimentarlos, en qué época se reproducen, etc. Después vienen otros señores, como el señor Remarque, que descubrió células ganglionares a la aurícula derecha de la rana, con lo cual se supo que nuestro corazón era regulado por el sistema nervioso. Claro, uno no puede decir, quieto corazón, no te muevas, no podemos hacer eso. Pero si hay una regulación, puede acelerarse o disminuir la frecuencia. Ehrlich es considerado el padre de la quimioterapia, el tratamiento de una enfermedad con sustancias químicas. El cáncer, la quimioterapia. Edward Jenner, descubrimiento de la vacuna antivariólica, la viruela loca. La vacuna, señores, fue un gran aporte. Hoy en día estamos en busca de vacuna para esta pandemia. Leonard Fuchs escribió en su obra Las observaciones sobre la historia de las plantas, otro que aportó en el mundo de las plantas. Frederick Weiss estaba interesado en la virulencia de las bacterias causantes de la neumonía llamadas Streptococcus pneumoniae. Se supo con ello el ciclo de las bacterias y muchas características que permitieron combatir a estos microorganismos. Y Regiomontano, gran matemático, hizo aportes a la astronomía. Entonces, quizás el que más me llama la atención es la viruela loca, ¿no? Mira el niño lleno de lesiones cutáneas, es un signo clínico.
podemos ver que en el interior ahí está el señor que está haciendo, ¿no? La vacuna, entender algo de ellos, por ejemplo, estos virus ingresan a las células porque tienen unos receptores, hacen comunicación en célula para que puedan pasar de una célula a otra. Y entonces con una vacuna simplemente inyectar algo de ese mal, que se llama antígeno, para que nuestras células llamadas linfocitos produzcan los anticuerpos y ellos puedan destruir a esas sustancias o antígenos. Muy bien, hemos visto unos aportes de grandes personajes y ya continuaremos, hijos. Ahí nos vamos a quedar. Cuídense, nos vemos.